Hacia fines del siglo XIX, por la implementación de las sucesivas estrategias de gobierno, fundamentalmente de los presidentes Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca, las grandes extensiones de tierra de la República Argentina, que antes habían estado improductivas, se someten a un continuo proceso de colonización que, por las sucesivas oleadas inmigratorias, dan origen al surgimiento de pueblos y ciudades que se levantan en lo que antes era el desierto, recorrido en un primer momento por pueblos originarios nómades, como los indios querandíes y en parte ranqueles, y en un segundo momento por el gaucho, que tuvo interés en todo caso en la ganadería. Este proceso desemboca ya a comienzos del siglo XX con enormes extensiones de tierra de la pampa húmeda dedicadas a la producción ahora agrícola, centrada en el cultivo de cereales como el maíz, que convierten a Argentina en el denominado granero del mundo. Durante las primeras décadas del siglo XX, la producción agropecuaria no contaba, lógicamente, con los avances de la ciencia y técnica de hoy. Las máquinas cosechadoras autopropulsadas no existían, por lo que el proceso de cosecha de los granos se efectuaba por esos años generalmente a mano por parte de miles de trabajadores golondrina que se desplazaban a zonas rurales en épocas de cosecha. A medida que, paulatinamente, la producción se tecnificaba y aparecían las primeras máquinas y tractores, también se requería la presencia de jornaleros temporarios, pues el proceso era muy distinto al de hoy, enormemente simplificado. En aquellos años, en cambio, cada cosecha movilizaba a toda una masa humana que se desplazaba al campo, ello sumado a un gran porcentaje de la población que vivía en el ámbito rural y se había establecido en las denominadas chacras, pertenecientes a las colonias de cada localidad. En octubre de 1944 fue sancionado el Estatuto del Peón Rural, impulsado por la Cartera de Trabajo y Previsión ejercida entonces por quien sería el futuro presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. El estatuto había introducido relevantes regulaciones para los peones rurales. Sin embargo, estas no alcanzaban a los asalariados rurales transitorios. Esa gran masa de trabajadores que se desplazaba siguiendo el ciclo de las cosechas se alojaba en precarias viviendas de campamentos improvisados, carentes de servicios mínimos como agua corriente y alcantarillado, y con muy fácil acceso para los roedores y la fauna local. Esas deficientes condiciones de vivienda e higiene y peores de alimentación hacían de este grupo social una víctima potencial. Pero además, por parte de quienes se habían radicado en el campo a vivir, se había instalado la creencia popular de que determinadas aves de rapiña como lechuzas, búhos, caurés, depredadores naturales de los roedores, eran pájaros de mala suerte y se los mataba innecesariamente. Esa alteración del equilibrio del ecosistema muy probablemente haya contribuido a aumentar la población de roedores. Fue en ese contexto que en el año 1943 comienzan brotes de una nueva y extraña enfermedad en una amplia zona de la pampa húmeda que abarcaba el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba y el noreste de La Pampa, es decir, la zona que concentra buena parte de la actividad agrícola del país. La enfermedad tenía una sintomatología parecida a la de la gripe, pero con una altísima letalidad, falleciendo la mitad de los infectados. Se la comienza a denominar el mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina. A medida que transcurren los años y los brotes se suceden, el número de muertos fue creciendo, llegando a cifras elevadísimas en proporción a la cantidad de habitantes de las localidades afectadas. La enfermedad atacó a todos, sin distinción de orígenes sociales, al dueño del campo como al peón rural. Como el radio de acción de la enfermedad comprendiera uno de los territorios productivos más estratégicos en la economía de un país agroexportador como Argentina, fue un factor decisivo para que tuviera una amplia repercusión. La negativa de los peones golondrina a trasladarse, temerosos de contraer la enfermedad, incrementó por entonces el precio de los jornales y aseguradoras. Representantes de las entidades agropecuarias expresaron rotundas quejas.
En paralelo, la reiteración de los brotes epidémicos y el desconocimiento de las causas de la enfermedad motivaron la conformación de distintos grupos de investigación que se dedicaron a estudiarla y combatirla. Así, un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el doctor Armando Parodi, fue el primero en hacer públicos resultados que dieron cuenta de las causas de la enfermedad, descubriendo que era transmitida por una especie de roedor, el ratón maicero, logrando aislar un agente al que identificaron como un virus, luego llamado virus Junín, en septiembre de 1958. La creación ese mismo año del CONICET permitió el desarrollo de las carreras de los discípulos de Parodi. En otro de esos grupos se encontraba el doctor Julio Maistegui, que en el año 1965, siguiendo el ejemplo del doctor Salvador Massa con el mal de Chagas, se instala en Pergamino, epicentro de la zona endémica, para estudiar la enfermedad. Estos grupos son los padres fundadores de la virología argentina, y que hayan hecho que este país logre identificar al agente de una nueva enfermedad mostró la potencia científica de nuestra nación. Julio Isidro Maistegui nació en Bahía Blanca el 25 de agosto de 1931. En 1957 se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente comienza una especialización en enfermedades infecciosas en el Hospital de Boston y en el año 1964 obtiene el máster en salud pública en la Universidad de Harvard. Al retornar a la Argentina en 1965, mientras inicia sus trabajos en Pergamino, obtiene el máster en epidemiología de la Universidad de Londres. La elección de la ciudad de Pergamino, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, coincidió con el epicentro geográfico de la enfermedad. Los familiares de Emilio Ocampo, un joven pergaminense víctima de la enfermedad y perteneciente a una distinguida familia de la zona, crearon una fundación en su memoria para impulsar las investigaciones contra la fiebre hemorrágica. La Estación Experimental Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aportó el espacio para el laboratorio de virología y el Hospital San José una sala para los enfermos. El equipo liderado por Maistegui se diferenció de los otros grupos científicos por generar un vínculo periódico entre la población y los investigadores. Estableció contactos frecuentes tanto con médicos rurales a los que capacitaba en la detección temprana de la enfermedad, como con los residentes, a quienes prevenían en charlas en escuelas y municipios. Las investigaciones efectuadas por este equipo comienzan a dar sus frutos en los años posteriores, logrando descubrir que la mortalidad del 30% de los pacientes que presentaban la enfermedad se reducía solo al 1% si esos pacientes eran tratados con plasma de personas enfermas y recuperadas antes del 8º día de haber contraído el mal, con lo que logran salvar miles de vidas desde su implementación. En el año 1978, fruto del trabajo del Dr. Maistegui, se crea el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas en Pergamino. Paralelamente, se intensifican los estudios en pos de obtener una vacuna para el mal. Con el retorno de la democracia y a pesar de los vaivenes profundos que sufre nuestra economía a causa de una abultada deuda externa y posterior hiperinflación, el largo proceso de obtención de una vacuna comienza a llegar a su fin hacia la culminación de la década de los años 80, luego de que el doctor médico microbiólogo Julio Barrera Oro lograra aislar en los Estados Unidos la cepa Candid 1, que fue entregada a la Argentina en 1983. El objetivo de la obtención de la vacuna efectiva ya se encontraba alcanzado y la misma comienza a fabricarse en nuestro país. Pero los impactos producidos por la crisis económica durante la década de 1990, como consecuencia de las políticas neoliberales implementadas durante los gobiernos menemistas, llevan a recortes presupuestarios que amenazan tanto la continuidad de la fabricación de la vacuna como de las obras de ampliación en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino. En 1998, 4 años después de la reforma constitucional que incorpora diversos tratados sobre derechos humanos, una joven vecina de la localidad bonaerense de Azul,
ubicada dentro del radio de expansión de la enfermedad, presentó un recurso de amparo fundamentado en el derecho a la salud para que se continuara impulsando la producción en el país de una vacuna gratuita contra la fiebre hemorrágica argentina. Tras un revés en primera instancia, se hizo finalmente lugar a la demanda instando al Ministerio de Salud y Acción Social y al Ministerio de Economía a cumplir estrictamente y sin demoras con el cronograma para la construcción del laboratorio que fabricaría la vacuna. Así, amparada en el reconocimiento del acceso a la salud como derecho humano inalienable, la producción local de la vacuna retomó su marcha. Finalmente, en el año 2007, la vacuna Candid 1 fue incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones y su producción y distribución se encuentra actualmente a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, que en el devenir de este proceso se ha extendido además en su accionar hacia el estudio de otras enfermedades, como liderando el Programa Nacional contra el Dengue, Fiebre Amarilla, e interviniendo activamente en investigaciones contra el hantavirus y hoy el COVID-19. El 29 de agosto de 1993, Julio Isidro Maistegui falleció a los 62 años de edad. Durante su vida había sentado las bases para que el proyecto de desarrollo de la vacuna pudiera concretarse. El minucioso estudio epidemiológico que él había efectuado permitió que se gestara el conocimiento suficiente para avanzar hacia la vacuna, y pudo ver en acción a la misma antes de morir. Por su distinguida labor, gracias a la cual se salvaron miles de vidas, se lo calificó como el hombre que hizo surgir la ciencia en medio del maizal, y es sin duda uno de los grandes hombres de ciencia de nuestra nación que merece el recuerdo perpetuo por su labor y ejemplo. En su homenaje, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, desde 1994, lleva su nombre.